Hola, mi nombre es Sofía Blasco y vamos a continuar con esta línea temporal. En mi caso, yo os voy a explicar la LODE, la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Durante toda esta presentación os voy a acompañar y os voy a ir ampliando la información que podéis ver en las diapositivas. En primer lugar, disculpad si veis que me voy de un lado para otro, es que para poder grabarme y presentaros estoy como con dos pantallas, pero bueno, comenzamos. Esta ley, como hemos comentado, fue aprobada en el 1985 y marcó un antes y un después dentro del sistema educativo español. Esta ley se promulgó en un momento de transformación democrática en España, ya que fue tras la caída de la dictadura de Francisco Franco, con el objetivo de asegurar el derecho universal para la educación para todos los ciudadanos. La LODE no solo reguló la creación de plazas suficientes dentro de los centros escolares, sino que también supuso un avance al permitir por primera vez la financiación pública de centros concertados, ya que era un modelo que buscaba aumentar la oferta educativa en un momento de tan alta demanda. Además, la LODE estableció una serie de principios democráticos que abogaban por la participación activa de la comunidad educativa en la gestión de los propios centros educativos, lo que favoreció a una mayor transparencia y una toma de decisiones colegiada dentro de lo que viene siendo de los colegios e instituciones de educación. Bien, para mí es muy importante, antes de seguir avanzando con la materia, que entendamos un poco el contexto histórico de esta España, ¿no?, de los años 80 tras la caída de la dictadura de Francisco Franco. A mediados de los años 80, ya que esta ley se aprobó en el 85, España estaba inmersa en un proceso de consolidación democrática debido a la caída de la dictadura. Con la aprobación de la Constitución en el año 1978, el país inició un proceso de modernización de todas y cada una de sus instituciones con el objetivo de alinearse con los estándares democráticos europeos de aquel entonces. Dentro del ámbito educativo, que es lo que nos importa a nosotros, la situación, la verdad, que era crítica, porque el sistema que había hasta ese momento era heredado del franquismo, rígido, autoritario y profundamente desigual. Había una enorme disparidad entre la educación pública y privada, y el acceso a la educación de calidad no estaba garantizado lamentablemente para todos los ciudadanos. Además, el sistema educativo necesitaba una reforma urgente para responder a las demandas de una sociedad que aspiraba ya no solo a mayor igualdad, sino a mayor participación y, sobre todo, a mayor libertad tras una dictadura. En este contexto, la LODE surgió como una respuesta a la necesidad de democratizar la educación, garantizando la enseñanza a todos los sectores de la población y promoviendo una mayor participación de la comunidad educativa en la gestión de los centros. Bien, continuando con las características y con las novedades que introdujo esta ley, uno de los pilares fundamentales, como hemos comentado, era garantizar una oferta educativa suficiente en todos y cada uno de los niveles de la enseñanza obligatoria, lo que significaba asegurar que todos los niños y niñas tuviesen acceso a una plaza escolar. La ley, por primera vez, reguló la financiación de centros concertados, permitiendo que estos recibiesen financiación pública, siempre y cuando que cumpliesen ciertos requisitos establecidos por el Estado. Este modelo lo que garantizaba era buscar que las familias pudiesen elegir entre centros públicos y privados sin que las diferencias económicas fueran la barrera de acceso. Además, la ley promovió la creación de consejos escolares, que esto es algo que nos tiene que sonar por las clases pasadas. Es decir, órganos colegiados que lo que permitieron fue la participación activa tanto de profesores, familias, estudiantes y personal administrativo en la gestión de los centros educativos. Este enfoque democrático en la toma de decisiones fue un paso importante hacia la modernización del sistema educativo. Es decir, fomentaba una equidad, una igualdad de oportunidad, es decir, el acceso a la educación para todos. Bien. ¿Qué impacto educativo tuvo esta ley? Pues la verdad que el impacto de la LOE dentro del sistema educativo español fue muy significativo, tanto por el aumento de la escolarización como el aumento de la participación social. A partir de su implementación, evidentemente, se observó un aumento en la oferta de plazas escolares, lo que permitió
un mayor número de estudiantes que un mayor número de estudiantes pudiesen acceder a la educación obligatoria. Además, al introducir los consejos escolares, se fomentó una cultura de participación en la que las familias y los alumnos por primera vez podían tener voz en la gestión de los centros educativos, ¿no? En la gestión de los colegios e institutos. Esta ley también fortaleció la idea de la educación como un derecho universal, basado en principios de igualdad y de equidad. Se consolidaron valores democráticos en las escuelas, promoviendo ya no solo una participación, sino también el respeto a la diversidad y a la inclusión. Además, se sentaron las bases para una mejora dentro de la calidad educativa, ya que se comenzó a poner énfasis en la evaluación continua, tanto del alumnado como del sistema educativo en su conjunto. Evidentemente, una ley tras la caída de la dictadura no iba a estar exenta de críticas ni de polémicas. Es más, aquí os he puesto una foto de una manifestación contra la LODE en Madrid en el año 1985, es decir, en el mismo año que se aprobó. Ya que a pesar de los avances que trajo esta ley, la ley, pues eso, se enfrentó a muchas críticas y desafíos. Uno de los puntos, evidentemente, más controvertidos fue la financiación pública de los centros concertados. Mientras que algunos sectores veían en ello una oportunidad para ampliar la oferta educativa y garantizar el acceso a centros de diversa titularidad, otros argumentaban que esta medida podía generar desigualdades entre la educación pública y la privada. Se temía que los centros concertados, al recibir fondos públicos, pudieran tener ventajas competitivas sobre los centros públicos. Además, la implementación de los consejos escolares no fue algo homogéneo en todas y cada una de las comunidades autónomas, lo que generó disparidades en cuanto a la participación democrática dentro de los propios centros. Por ejemplo, en algunas regiones los consejos se convirtieron en órganos verdaderamente efectivos en la toma de decisiones, mientras que en otros su influencia fue, por decirlo de alguna forma, más bien limitada. Estos desafíos han sido presentes en el debate educativo en España hasta hoy. Bien, una vez que vemos que fue una ley exenta de polémica, creo que es importante hablar de las figuras que tuvieron un peso relevante lo que fue esta ley. La LODE fue promovida bajo el gobierno socialista de Felipe González. Aquí os he puesto el logo del PSOE para quien no lo sepa, en un contexto de completa transformación tanto social y política en nuestro país. José Merabay, que es este hombre de aquí, que en su momento fue ministro de Educación y Ciencia, fue el principal impulsor de esta ley, trabajando mano a mano con otros personajes importantes del PSOE. Bajo su mandato se asentaron las bases para una educación pública mucho más igualitaria y accesible. Marabay fue apoyado por figuras como Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que promovió una visión de la educación centrada en la democratización y en la participación de la comunidad educativa. Además, la influencia de pensadores como por ejemplo Fernando de los Ríos, que fue un defensor del acceso universal a la educación, fue fundamental para la orientación ideológica de esta ley. El legado de estas figuras en la educación española se mantiene hasta hoy y se ha ido reflejando en las diferentes reformas y principios que estableció la LODE en su momento. Bien, una vez que hemos hablado un poco del contexto histórico, de las novedades que introdujo, de las críticas y de quién no, qué personas importantes tuvieron peso en lo que es la creación de esta ley, vamos a hablar que a nivel actual en qué ha quedado, ¿no? El legado de la LODE, la verdad bajo mi punto de vista, sigue muy presente dentro del sistema educativo español, ya que muchos de los principios que introdujo en su momento han sido recogidos por leyes posteriores, como por ejemplo la LOCSE, la LOE y la LOMLOE. La idea de un sistema educativo basado en la igualdad de oportunidades, la participación democrática y la financiación mixta sigue siendo central en las políticas educativas actuales. Sin embargo, la LODE fue derogada parcialmente por la Ley Orgánica de Educación, la LOE, en el año 2006. La LOE mantuvo algunos de los principios de la LODE, pero introdujo reformas significativas, sobre todo en la estructura y la gestión del sistema educativo, aunque esto lo veremos si continuáis viendo la línea temporal. Posteriormente a la LOE, la LOMLOE, también trajo modificaciones que afectan a los elementos que la LODE había establecido en su principio.
aunque la verdad que considero que en cuanto a su legado de participación y financiación sigue influyendo en el sistema educativo actual. Además, los debates sobre la financiación de estos centros concertados con dinero público siguen siendo temas bastante controvertidos dentro de lo que es las políticas de educación. Por tanto, como podemos ver, fue una ley que tuvo mucho impacto. Me pareció una ley un poco difícil de abordar, ya que se introdujo en un contexto histórico-social clave para la política española. Así que nada, espero que os haya quedado todo claro y que si tenéis alguna duda o lo que sea, estoy aquí para ayudaros. Y nada, espero que disfrutéis continuando viendo nuestra línea temporal. Así que nada, un abrazo.